Bien, pues vamos a compartir la palabra y vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Y es muy importante que entendamos correctamente y no malinterpretemos esto. Porque si queremos entender el significado de soberanía, tiene que ver con el primero en rango. Y Dios, nuestro Dios y Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son el primero en rango. Definitivamente que sí. Pero hemos escuchado expresiones acerca de que Dios tiene el control. Ahora, Dios está en control de sí mismo, Dios está en control de su palabra, Dios tiene el control en su ámbito, o de acuerdo a su palabra, pero es muy importante que entendamos que lo que sucede en el mundo, en donde estamos, lo que sucede a nivel horizontal, las cosas que suceden en este mundo, no significa que Dios tiene el control de ellas. Más allá de saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no significa que las cosas que suceden son voluntad de Dios. No es correcto pensar así. Y tampoco es correcto ser negligentes en la fe para decir que Dios tiene el control y nosotros no hacer nada al respecto, sino antes bien necesitamos discernir lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto, porque es muy importante que no atribuyamos a la maldición o las cosas que vienen por causa de maldición, por la calamidad, la maldad y la impiedad, como si estas cosas suceden porque Dios así lo desea. Tan es así que en el mundo cristiano los creyentes dicen mucho que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Sucede algo y dicen Dios tiene el control. Sucede una calamidad, sucede un resultado como si hubiera maldición y dicen Dios tiene el control. Y lo único que hacen es que se echan a dormir respecto a la fe porque creen que es voluntad de Dios que las cosas sucedan de esa manera. Y no es así. Dios es el primero en rango, pero dice la escritura que Dios dio, los cielos son del Señor, dice la palabra, y que Dios dio la tierra a los hijos de los hombres, de tal manera que Dios sembró al hombre, pero por causa del pecado en la tierra, por causa del hombre, entonces las tinieblas, la maldad, el pecado, la impiedad, la iniquidad, las obras de injusticia se han manifestado por causa de un corazón perverso de los hombres y esta no es la voluntad de Dios. Así es que es muy importante que podamos identificar esto, pero lo más grave de todo es que el creyente piense que Dios tiene el control de las cosas que nos suceden cuando no es así. Y por causa de este mal entendimiento, muchos cristianos se echan a dormir o muchos cristianos, piensan que, por ejemplo, la enfermedad, la pobreza, la escasez, la vergüenza, la maldición, las injusticias, las situaciones de dificultad en la vida, y no hablo por causa de predicar el evangelio, sino por causa del diario vivir normal de los hombres, piensan que quizá es el propósito de Dios, que con esas cosas Dios nos enseñará algo o nosotros aprenderemos de esas cosas. Y muchos manifiestan acerca de que los caminos de Dios son misteriosos, etcétera, etcétera. Pero hay una gran equivocación acerca de esto y es lo que queremos ver el día de hoy. Porque, por ejemplo, dice la Escritura, habrá guerras y rumores de guerras. Pero el propósito de Dios no es que las personas mueran, y mucho menos que las personas mueran sin Cristo. Así es que vamos a ver algunos versículos que nos enseñan acerca de que Dios está en control de sí mismo, está en control de su palabra, porque dice la Escritura que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero no significa que Dios te controla a ti, a menos que tú pretendas o decidas o aspires que a través de la palabra, la fe y el Espíritu Santo, Dios tome el control de tu vida. Pero recuerda, Dios siempre va a respetar tu decisión y en cualquier momento tú puedes decidir
si ser guiado por el Espíritu o ser influenciado y caminar de acuerdo a la carne. Pero Dios te va a seguir amando igual porque Dios es amor. Dios no te ama porque tú entiendas correctamente o entiendas incorrectamente. Dios te sigue amando igual. Dios no te ama por tu desempeño. Dios no te retribuye por tu desempeño respecto al amor. Dios te ama porque Él es amor. Así es que si nosotros entendemos estas cosas y nosotros entendemos el verdadero amor de Dios que fue manifestado en Cristo Jesús al venir a este mundo y al morir en la cruz por nuestros pecados y nuestras transgresiones y pagar por nuestras deudas, entonces vamos a poder entender el amor de Dios y vamos a poder apropiarnos no solo de su amor, sino del resultado que su amor trajo al justificarnos y darnos la abundancia de gracia y el regalo de su justicia para que podamos ser perdonados y podamos aspirar a tener una vida eterna. Así es que, por ejemplo, dice la Escritura en 2 de Pedro, acompáñenme a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo y el corazón de Dios? Que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Sabemos que esto no va a suceder así, pero es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Así es que si Dios tuviera el control de estas cosas, y no me malinterprete, Dios tiene todo el poder, pero Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios tiene que honrar su palabra. Si Dios dijo, Dios hará de acuerdo a lo que Él dijo. Así es que si Dios dice en la palabra que su deseo en su voluntad está que ninguno perezca, no quiere que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento, es decir, no va a causar que esto suceda, sino en su corazón no quiere que esto suceda. Es decir, Dios no te puede obligar a ti y a mí a creer. Dios nos convence, Dios nos da su palabra, Dios nos inspira, Dios nos habla, pero no te puede obligar a creer. Pero cuando tú dispones tu corazón a escuchar la palabra, a oír la palabra, entonces tú vienes a creer. La fe viene a tu vida. Ahora, al respecto, para que podamos entender que Dios no tiene el control en forma automática de ti, ni de mí, ni de lo que pensamos, ni de lo que deseamos hacer, y mucho menos de los que no creen. Mira como dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14, el mismo Señor Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así es que la palabra no se contradice. El Señor Jesucristo está diciendo, la puerta ancha para la perdición, dice, es espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ese camino, por esa puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Así es que no depende de Dios, sino que Dios hizo su parte. Manifestó su gran amor para con todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no nos obliga. Así es que Dios no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, pero es claro, el mismo Señor Jesucristo dijo, el camino y la puerta ancha a la perdición, donde muchos estarán entrando, pero la puerta angosta a la vida, dice aquí, pero la puerta que lleva a la vida es angosta, el camino es angosto, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es que aquí podemos entender que aunque el deseo de Dios es que todos se salven, muchos van a rechazar a Jesús. Muchos lo han rechazado ya. Y muchos han entrado y están caminando por el camino ancho que lleva a la perdición. Así es que si Dios tuviera el control de las cosas, Dios no permitiría que nadie entrara por la puerta ancha. Pero esto no es así, porque Dios respeta lo que Él ha dicho en su palabra. No vamos a verlo ahorita con tanto detalle, pero es importante que entendamos que Dios
puso al hombre para que señoreara y gobernara en la tierra. Aunque el hombre cayó y pecó, y el pecado entró al mundo, esta autoridad y este señorío Dios se lo dio al hombre. Y aunque el hombre ha cedido su autoridad, por un lado a Satanás y por otro lado al pecado, Dios sigue permaneciendo fiel a lo que Él dijo. Dios no puede retraer y quitar lo que Él dijo, pero sí vino a proporcionar un plan salvador que es en Cristo Jesús para restaurar las cosas, para restaurar la vida que habíamos perdido por causa del pecado, para que podamos ejercer la autoridad y el poder y el señorío de una manera, digamos que en la gracia y en la justicia del Señor Jesucristo, de una manera legítima, en el sentido de que cómo Dios la concibió antes de que el hombre y la mujer pecaran. Por eso Cristo Jesús vino a sustituir y a restituir todas las cosas. Romanos capítulo 8. Mire, primero vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos 26 al 29. Romanos 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchos utilizan este versículo de Romanos 8:28 para decir que aun si las cosas malas vienen a la vida de las personas, Dios tiene el control y todas las cosas ayudan a bien. Y esto no es correcto. Necesitamos entender que esta porción de la Escritura empieza en el versículo 26 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En primer lugar, Dios no causa la maldad y la calamidad en las vidas de las personas. Pero si un creyente está caminando en la fe, está caminando en la convicción, siendo guiado por el Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo, y suceden cosas que no son agradables, dice la Escritura, que cuando caminas con la ayuda de Dios, es decir, cuando crees y te apropias de la ayuda de Dios por la fe, entonces todas las cosas te ayudan a bien. Pero no podemos atribuir la calamidad y la maldad y las negligencias de los hombres, incluyendo los creyentes. Es decir, si un creyente comete un error por negligencia y recibe el resultado de su negligencia, no significa que Dios causó y que Dios nos está enseñando a través de la maldad, de la calamidad, de los errores. No es así. El propósito de Dios no es enseñarnos a través de los errores o de nuestros propios errores, aunque la palabra nos dice que muchas cosas sucedieron y están escritas para que nosotros aprendamos a no caer en los mismos errores. Pero no es que Dios nos enseña o nos hace que vayamos por el error para enseñarnos a través del error. No, Dios nos enseña a través de su palabra, a través de la sabiduría, a través de la gracia, a través de la justicia, a través de la virtud de la fe. Esa es la manera de Dios. Pero si nosotros equivocamos y cometemos algún error, como hemos dicho ya, un creyente, si maneja equivocadamente su auto y se pasa un rojo en un semáforo y recibe una multa, no significa que Dios envió al tránsito y estableció que él iba a multar como una enseñanza para aquel que se pasó el alto. No, está establecido ya que aquel que infringe una ley de tránsito va a recibir una multa o va a recibir una penalización. Lo mismo, si una pareja de creyentes, por decir antes de casarse, incorrectamente o antes de tiempo,
tienen intimidad y esto resulta en un embarazo antes del matrimonio, pues no significa que Dios causó esto para que ellos aprendan algo, pero tampoco estamos hablando de que ellos van a maldecir y van a odiar lo que ya sucedió, en el sentido de que si ya está concebida una criatura, se va a deshonrar y se va a maldecir. No, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que Dios no causa que los hombres sean negligentes y cometan errores de ninguna manera.